oficiales, no definitivas, son preliminares, pero son cifras oficiales, y porque hoy tenemos un país a las 8:30 de la noche, el día de la elección, en donde ni la elección presidencial, ni la de diputados, ni la de senadores, 8:30 de la noche, cuando menos hora y media después de que cerraron las casillas en todo el país, o 2 horas y media en que cerraron en la mayor parte del país, no podemos llegar al 1% de avance del PREP. Hay los porqués que lo respondan, pero es una realidad, Nacho. Sí. Ahí sí vamos para atrás, para atrás. Sí, que no nos vengan con el cuento que les cortaron presupuesto y tienen menos gente. Pero ojo, también creo que es como un caldo gordo tremendo, donde los partidos políticos y donde efectivamente los candidatos tampoco están ayudando, Ciro, porque con estas salidas, con esta confusión, lo que decía Pascal hace unos instantes, esta esquizofrenia, ¿no?, que se está contagiando, empeora todavía más el reclamo y la impaciencia que no tenemos solo nosotros por, obviamente, ir contando cómo transcurrió la jornada y los resultados, sino la impaciencia de ellos, ¿no? La irresponsabilidad de los partidos políticos, la irresponsabilidad de los aspirantes de salir a declararse ganador con una fantasía en la boca y en la cabeza, de salirse a declarar ganador con la irresponsabilidad a cuestas que van a cargar ahí, como decías tú al principio, no sé por cuánto, no sé si les importe o no, de la mentira, ¿no? De nada ayudó a las 8:30 de la noche, ¿no?, que no haya salido a aclarar absolutamente nada de el origen, la evidencia científica de tu discurso, la evidencia científica de tu discurso ganador y los alcances que eso puede tener, sumado a lo que acabas de explicar tú del Instituto Nacional Electoral, que me parece gravísimo. ¿Dónde está la institución? Ellos van a decir que están haciendo su trabajo y que no hay ninguna necesidad de ir tan rápido. Yo recuerdo, lo hago como periodista, que en el 2000, en el 2006, en el 2012 y creo que en el 18 teníamos un PREP mucho más rápido. En el 21 ya no. No, fue notoriamente más lento. Digo, efectivamente, si los sincero abogado del diablo, y es lo que nos va a decir, a ver, nosotros ofrecimos resultados tarde y tarde nos vamos a dar. Una cosa de, ofrecieron conteo rápido a las 11 de la noche, pero el PREP, ¿por qué el PREP va tan lento? Te dijeron, el PREP va a comenzar a las 8 de la noche, y el PREP comenzó a las 8 de la noche. Digo, salvo la Ciudad de México. La difusión, no la alimentación. El PREP, si una casilla cerró a las 6 y contaron rápido los votos y a las 7 transmitieron el resultado, ese resultado está en el PREP desde las 7, a las 8 para la Ciudad de México. Ahí yo creo que sí tendría que pasar esto que estaba platicando Ciro una vez, que cuando comiencen a marcar, uno comiences en 0.1. Pues así está. 0. Es que la Ciudad de México está así que 0. Espero que no se les espero, y lo digo con ironía, espero dentro de media hora no estarlo haciendo en serio, espero que no se les haya caído el sistema. Punto 2, Guanajuato. Espero. Punto 2, Guanajuato. Punto 2. 0.2, obviamente 0.2 Guanajuato. Sí. Chiapas. 0.2 también. 0.2. La punto 6, la presidencial, junto con senadores y diputados. Es decir, Ciudad de México, donde esperarías que las actas lleguen a computarse más rápido, ¿no? Sí, 0.70 en este momento. Si así se va a ir cada media hora, vamos a tener resultados para el domingo que entra. Hay que volvernos a citar. Vienen los saltos. Bueno, Sí, lo de la participación está empezando a flashear. Tenía razón. no, vamos a esperar a partir del PREP, pero también tenemos un PREP en fase 0. Quién falta. Pero sí, no está marcando una participación tan alta, pero no es tendencia. Bueno, y con tantos ganadores, ¿quién está listando el Zócalo? Marco, buenas noches. ¿Cómo estás, Ciro? Ojalá que me escuchen bien y que no sea un monólogo, porque si la competencia es de ruido, Ciro, aquí van ganando, ¿eh? Se prepara la fiesta para la candidata oficial. A las 5:30 de la tarde montaron un templete, una pantalla gigante. A las 7:30 empezó a llegar gente que ahora, pues básicamente llena la parte más frontal de la plaza, la que está pues prácticamente pegada al escenario. Los maestros
llegando. Preguntan muchos, ya hay resultados, nos ven aquí con el micrófono, con el chaleco de imagen y nos preguntan qué se está diciendo, qué está pasando, qué números hay, qué porcentajes. En realidad ellos no saben nada, pero ya están aquí. Pues probablemente va a ser un lleno en el Zócalo, Ciro. Bueno, regresamos al rato contigo. Gracias, Marco. Ni Marco sí. tampoco sabe nada, ¿eh? Marco tampoco. Nadie está ahí en el Zócalo. Nadie sabe nada, pero hay un guateque fantástico. Pascal. Ciro, bueno, como bien decían, el PREP avanza a cuentagotas y lo que podría ayudar a zanjar esa brecha, pues serían los candidatos perdedores, los que con sus propios números, porque estoy seguro que los tienen, a estas horas, con las diferencias que hemos visto en las encuestas de salida que se han dado a conocer, pues yo creo que ya hay algunos candidatos que podrían salir a decir, pues los números no me favorecen. Y creo que ese ¿Cuál sería el papel, incentivo, Pascal, para en esta situación salir a decir que perdiste? pues ¿Cuál en el sería? actual sistema que tenemos probablemente no lo exista, porque los incentivos son perversos. Pero digamos, si realmente son demócratas, como nos dicen que son, si realmente creen en la democracia, para que una democracia pueda fortalecerse, pues tendría que salir los perdedores a decir si son 20 puntos, 25 puntos, 30 puntos de diferencia, ahorrarnos todo esto. Pues son 8:30 y yo todavía no veo ningún perdedor. Veo, digamos, a lo mejor en el caso de la Ciudad de México, Santiago Taboada todavía puede tener alguna. Santiago Taboada sabe que perdió, o Clara Brugada sabe que perdió. Sí. Uno de los dos. Algunos de los Insisto, qué engañada les pusieron. pero van a ir Xochitl Gálvez y Santiago al Ángel cuando las diferencias de las que estamos hablando son realmente grandes entre Pues vamos a ver. uno y otra contienda. Parecería. Ahora se hablaba de que en las encuestas de salida, que son las que están dando estas tendencias en favor de, sobre todo de Claudia Sheinbaum, el porcentaje de personas que no respondieron a esas encuestas de salida era Es muy alto. altísima, casos de Morelos al 80%, ¿no? Casos de Ciudad de México más del ¿Qué tan 50%. confiables son esas encuestas de salida? No lo sabemos tampoco. Quizás sea un dato preciso y dentro de 2 horas aquí estamos diciendo impecable la encuesta de salida de tal medio, ¿no? Quizá no, Pascal. Pero si estamos en los 20, en los 25 puntos, creo que hay poco margen, incluso con el 60-80% que pudiera haber de no respuesta en algunos estados. A mí me gustaría retomar algo que tú planteaste hace unos instantes, Ciro, sobre los millones de votos que podría obtener Claudia Sheinbaum, la eventual diferencia, pero sobre todo la comparación con el 2018, con hace 6 años. ¿Te acuerdas, Pascal, que en algún momento decía, vamos a regalarle al presidente López Obrador 35 millones de votos? Sí, bueno, vamos a ver, finalmente, digo, hay que esperar desde luego que avance el PREP y saber exactamente con cuántos votos ganaría, pero yo creo que estuvo mucho más claro hace 6 años de lo que está haciendo ahora. Pues es que no Parecería será el presidente López Obrador. No lo sé. parecería, pero pues a juzgar por estos datos va a ser más o menos el mismo resultado de hace 6 años. Yo esperaría. ¿Qué pasa con el PREP, Aurora? Aurora Cepeda, buenas noches. ¿Por qué tan lento? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues entró lento, pero también tarde. Empezó a las 8:10 más o menos de la noche, cuando generalmente nos tenían acostumbrados a que a las 8 en punto empezaban a fluir los datos. Y está un poco lento. Creemos, Ciro, hace unas semanas nos informaban que faltaban todavía 600 capturistas de contratar por parte del INE para poder hacer este proceso. ¿Qué pasa? Que el capacitador electoral saca una foto con su celular del acta, la manda digital y un capturista tiene que ver en pantalla los resultados y hacer la captura manual. Entonces, si no tienes manos, evidentemente es más lenta este tipo de captura para que tengamos los resultados. No hemos llegado ni siquiera al 1%, andamos por el 0.8 con 1.300 casillas, al menos lo que nos estamos viendo aquí en la sala de prensa en el PREP. Y bueno, pues esperemos que esto poco a poco vaya fluyendo un poco más rápido. También hay que entender que los capturistas están tratando de hacer mejor su trabajo y rápido, pero pues si falta personal, si faltan por lo menos unos 600 capturistas, pues es lógico que esté un poco más lento. Ahora, Ciro, seguramente... Gracias, nada más. Gracias, Aurora. Regresamos contigo al rato a ver si, aunque sean menos capturistas, hay un poco más de información y avanza el PREP. Gracias, Aurora.
regresamos al rato. Este país tuvo un mejor PREP, o cuando menos, no sé si un mejor, un PREP más rápido hace 24 años, y hace 18 y hace 12. ¿Y te acuerdas cuál era el sistema de ese PREP? Era con los terminales de tarjeta de crédito. Entonces, metías el número de acta, metías el número de votos de cada uno y era con el terminal de tarjeta de crédito a través de la vía telefónica. Tuvimos un PREP más rápido. No quiero decir que mejor, que quizá el trabajo finalmente mañana en la madrugada o mañana en la mañana sea tan correcto como lo ha sido siempre el PREP. Pero tuvimos un PREP más rápido. Sí, recordarás, Ciro, en las elecciones previas al IFE o INE, lo que se daba en la noche de la elección era el reto a cotejar las actas. Los partidos se retaban a cotejar las actas, y quiero regresar al punto del reconocimiento de la derrota, que es fundamental para una democracia. En estos momentos, los partidos tienen las actas, prácticamente todas, y podrían saber o pueden saber a estas horas cuántos votos tuvieron. ¿Y por qué? Te hago la pregunta, ¿por qué, suponiendo que la alianza sepa que perdió, por qué tendría que expresar el gesto que Andrés Manuel López Obrador jamás ha expresado en su carrera? ¿Por qué? Va de nuevo la pregunta, ¿cuál es el incentivo? ¿Cuál es el incentivo hoy? Y además, conociendo lo que es la cultura de López Obrador y un poco lo que ha sido la cultura de Morena, salir a decir: yo perdí, vámonos, apaguen la televisión, ya no vean a Paco Sea, ya no vean nada y váyanse a sus casas. ¿Cuál es el incentivo, Pascal? Yo ahí me siento, declarado partidarios de la democracia. Y creo que en estos momentos podrían hacer un enorme favor, simplemente dando la información, ya no de las encuestas de salida, de las actas que ellos tienen. No veo incentivo. No lo veo, pero bueno, tú lo ves. A lo mejor es que a eso nos acostumbró el presidente, en eso tienes razón. O sea, ya han sido 3 elecciones. Bueno, pero se trata de romper con esa cultura, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué esta noche, Pascal? Pues quiero parecer consecuente, Ciro, con su discurso. ¿Tú cómo lo ves, Nacho, Manuel? No, ¿qué incentivo? Absolutamente no. Ahorita de lo que se trata es de captar la atención lo más posible, ¿no? De mentir, de sostener pues una fantasía. Y después ya viene el break, ya después vienen los conteos rápidos y ya después decimos, vamos a reconocer que bloqueas pasó en la reforma durante 45 días y 12 años después eres presidente de la República. ¿Después qué eso? Pues esa es la historia reciente de México. Pero bueno, nos ofrecieron romper con esa cultura. No sé. Para apuntar, por ejemplo, a la mesa, ahora que decíamos si tendrán o no, por ejemplo, la oficina de Santiago Taboada, yo deduzco, y solamente deduzco en el caso de Clara Brugada, no tienen todavía los resultados de las actas, no los tienen. A la pregunta directa, ¿ya los tienen? No los tenemos. Solo dijo encuestas. No los tenemos. Entonces, creo que todavía no pueden estimar esta parte que plantea Pascal. Y hablando del Ángel, Claudia. Ciro, vamos con Atalo Mata hasta el Ángel en los preparativos de Xóchitl Gálvez, porque al parecer, así como lo escuchábamos del equipo de Santiago Taboada hace unos momentos, también ella ya está por celebrar. Atalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles ahí en el estudio, a todos ahí en Grupo Imagen. Pues informarles aquí en Reforma y Florencia y Tíber, en esta confluencia de calles, de vialidades, pues ya se está montando este templete. Llegaron los camiones, ya cerraron a la circulación, lo vemos en las imágenes de mi compañero Jonathan Salgado, y podemos observar a los trabajadores que están estibando pues todos los fierros, las maderas, lo que va a componer el templete, obviamente los escalones. Van a estar bajando próximamente también las bocinas, los micrófonos, y la gente ya se está empezando a acercar aquí porque están esperando la posible llegada de Santiago Taboada y poder llevar a cabo aquí a lo mejor un discurso. Cerraron a la circulación, sin embargo, déjenme aclararles que desde la zona oriente hacia la poniente está abierto Reforma, y también viniendo de Florencia, del sur, digamos, del sur de la Ciudad de México sobre Florencia hacia Tíber, por el lado izquierdo, rodeando. Uy, oh boy.